Hace unos años contaba mi pastor acerca de dos amigos que se llevaban muy bien, pero uno de ellos era muy positivo. Siempre decía todo positivo, positivo. Y el amigo se sentía raro porque dice, ¿cuándo va a decir algo negativo este? No decía, está por llover, qué lindo, decía, ¿no? La lluvia, después las plantas van a estar mejor, en vez de decir que feo el clima, ¿no? O decía, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está el país? Ejemplos. Sí, pero las cosas van a cambiar, de a poco van a mejorar. Siempre positivo. Y llegó un momento en que el amigo estaba exasperado, ya estaba, dice, ¿qué pasa? Siempre positivo. Así que un día que quería probar si era normal eso. Estaban caminando cerca de una plaza y de repente ven el amigo este que quería probar al positivo, ve a un policía que el policía cuidaba esa plaza. Y el policía era cascarrabias. Un policía que a los chicos los corría, decía palabrotas, irrespetuoso, y estaba ahí el policía que se llevaba todo. Entonces este amigo dice, acá lo voy a agarrar. Y el policía venía, ¿no? Con su garrote, estaba caminando ahí por la plaza y silbando. Y estaba, ¿no? Silbando. Y claro, y el amigo dice, ¿y qué opinás del policía este? Porque no había nada bueno en él, ¿no? ¿Qué opinás de este policía? Y la verdad que era una persona desagradable, pero dijo, la verdad dice, qué bien que silba. Algo le encontró, ¿no? Hay personas que, no sé cómo, pero encuentran siempre lo negativo. Alguien les regala algo lindo. Sí, pero no me gustó mucho el color, ¿no? Alguien viene y dice, mira, esto es para vos, mira qué lindo. Pero tiene mucho chocolate, ¿no? Es como que hay gente que le encuentra la vuelta a lo negativo y otras personas que no. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué le parece a usted? ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Que seamos como positivos, ¿no? Tenemos una imagen muy, muy linda realmente que vamos a estar compartiendo acerca del incuestionable poder de la palabra. La palabra es tan importante y es la forma en que nosotros nos podemos expresar por medio de nuestras palabras, pero también la Biblia nos dice que Dios creó todo lo que existe por el poder de la palabra. Con su palabra dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzcan los mares seres vivos, y así fue todo lo que el Señor. Y dice la Biblia, todo lo que Dios hizo fue bueno. Siempre decía, ¿no? Primer día de la creación y vio Dios que era bueno. Y segundo día y vio que era bueno. Y tercer día, bueno. Hasta que llegó el día que nos creó a nosotros y dijo, es muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, dijo. Hagamos al hombre. Y dijo, es muy bueno. No era bueno, era muy bueno. Y la verdad es que nosotros somos muy buenos. ¿Por qué? Porque nos parecemos a nuestro Padre, ¿no? Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero, ¿qué ocurre con nosotros? En una sociedad donde está, en un mundo, una sociedad o una raza afectada por el pecado, o sea, la caída por el pecado, nos hemos vuelto muchas veces negativos, criticones, y la imagen de Dios, la imagen hermosa de Dios, a veces está teñida por un montón de cosas negativas y nos vuelve a nosotros también negativos. Entonces nosotros tenemos que luchar en nuestra vida continuamente contra las fuerzas del mal y permitir que la fuerza de Dios esté operando en nosotros. Y depende a quién nosotros le demos lugar. Si le damos lugar al Espíritu de Dios, vamos a ser parecidos
al Señor, a Dios. Pero si permitimos que las fuerzas de oscuridad manejen nuestra vida, que dirija nuestra mente, nuestros pensamientos, bueno, hoy quiero compartir acerca del poder creativo, creador de la palabra. Segundo, el potencial poder destructivo también que tiene la palabra, así como el bien puede hacer mal. El poder benéfico de la palabra, bien usada, y que los cristianos, por medio del Espíritu Santo, podemos controlar nuestras palabras. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Simplemente quiero tomar unas frases, no vamos a entrar en esta historia, simplemente vamos a tomar unas frases que son importantes relacionadas a la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. Tremendo, ¿no? Por mi palabra. No va a llover más, sino por mi palabra. Es raro, es muy fuerte, pero nos enseña. Y vino a él, ahora, palabra de Jehová. Vamos a las palabras. Vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Subrayo, yo he mandado. Dios dio la orden. Y él fue, hizo conforme a ¿qué? A la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Asadito todos los días. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego, ¿qué cosa? Palabra de Jehová, amén. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado, otra vez la palabra, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pasaje precioso donde todo está basado y está sostenido por la palabra de Dios. La palabra del profeta, la palabra de Dios, Dios dando orden. Qué bueno, hermanos queridos, que la palabra de Dios nos sostiene. Y los cristianos, el justo vivirá por su fe. Y le creemos la palabra de Dios, lo que Dios nos ha prometido. Ahora, una persona puede hablar siempre positivo y puede hablar palabras de aliento, palabras de ánimo, si está basado en la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida, que se desarrolle en nosotros para que podamos ser canales de bendición? ¿Qué es lo que hay que trabajar en nosotros para que finalmente nuestra vida sea de beneficio para otros? Que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿no? Cuando estamos llenos de oscuridad, llenos de rencor, llenos de amargura, ¿qué es lo que sale de nuestra vida? De la abundancia, del corazón, salen las palabras, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos, cuando vamos a hablar, hay algunos filtros. Primero, ¿es verdad lo que voy a decir? Hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan. Primero preguntar, antes de hablar, ¿es verdad lo que voy a decir? Segundo, ¿es necesario que lo diga? ¿Bendice? ¿Va a ser de ayuda? Y si no pasamos esos filtros, mejor en boca cerrada, ¿no? En boca cerrada. Nuestras palabras deben ser moldeadas por el ejemplo de Cristo. Dice, ninguna palabra ociosa salga de vuestros labios, dice la palabra. ¿Qué es una palabra ociosa? Sin valor, una palabra de alguien que se le ocurrió y lo dijo, y sin pensar los efectos, porque la palabra tiene poder. De hecho, que Dios con su palabra creó todo lo que existe. Creó el universo,
Miren, qué curioso, ¿no? Qué curioso. Hace un tiempo le decía a mi esposa un texto que me quedó dando vueltas en la cabeza hace años. Nada, Eclesiastés, nada nuevo hay bajo el sol. Yo me quedaba con eso y digo, pero hicieron inventos. La computadora hace no muchos años que está entre los seres humanos, eso es algo nuevo. Pero me sigue dando vuelta, nada nuevo hay bajo el sol. Bueno, pero los autos, antes no había autos, y eso es algo nuevo. No. ¿Saben que toda la sustancia, el hierro de los autos estuvo siempre? Y se transforma, pero no hay nada nuevo bajo el sol, la forma. Pero después el hierro que se usa para construir las computadoras, los circuitos, siempre estuvo ahí. No hay nada nuevo bajo el sol, se cumple la palabra de Dios, es impresionante. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que aferrarnos a lo que la palabra nos enseña, porque si creemos en la filosofía de este mundo que nos quiere llevar, no la filosofía ahora o estos credos que están enseñando acerca del género, ¿no? ¿Qué sos vos? Que tenía que hacer un trámite y tenía que llenar de qué género me consideraba, ¿no? ¿De qué género? ¿Qué les importa, no? Yo tenía que comprar un producto, ¿de qué género? Es algo impresionante, cómo el enemigo, con las palabras también, ¿se acuerdan lo que el Señor trató de hacer con el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto? 40 días estuvo en el desierto el Señor sin comer, ahí estuvo en ayunas, y el diablo, si eres el Hijo de Dios, con las palabras venenosa. Si eres el Hijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Siempre digo que Jesús podría haber convertido las piedras en sándwiches de miga, en un asado, en lo que él quisiera, ¿o no? Es Dios. Pero siempre, ¿cómo respondió Jesús a todos los ataques del diablo? Con la palabra. Qué bueno eso, subrayo. Con la palabra, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. El diablo venía con la palabra y Jesús, que era perfecto hombre, era perfecto Dios, pero él no estaba con sus atributos de Dios, pero sí con la santidad perfecta, y le respondió, porque nos dejó el camino a nosotros, cómo nosotros tenemos que actuar, escrito está, con la palabra. Así que esta es nuestra forma. Ahora, ¿de dónde vienen las palabras? De los pensamientos. Y los pensamientos vienen de nuestros valores y de nuestras experiencias, y los valores de lo que hay en nuestro corazón, los deseos, las pasiones, porque somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos el espíritu, que los que no tienen al Señor Jesucristo está como dormido o está como en un estado prácticamente muerto, no puede comunicarse con Dios a menos que el Señor lo toque. Y tenemos el espíritu, el alma, las emociones, la voluntad y el físico, que es afectado por estas dos áreas espirituales. Ahora, alguien dijo, las palabras son la encarnación de nuestras ideas. Y hay personas que tienen ideas medias chuecas, ideas erróneas, y están diciendo tantas tonterías por ahí. Y hablan sin pensar, y la Biblia dice que vamos a dar cuenta de cada palabra que digamos. ¿Sabe qué dice eso en la Biblia? Es tremendo, que vamos a rendir cuenta de cada palabra que digamos. Entonces hay que cuidarse, ¿no? No hablar por hablar y decir tonterías, sino que tratar de tener el vocabulario del cielo. Semejantes a Cristo, nuestro ejemplo y nuestro modelo es el Señor. ¿Qué son las palabras? Encarnación de nuestras ideas, la expresión de nuestros pensamientos, un vehículo de la mente, bueno, tantas cosas. Y estamos expresando. Ahora la Biblia nos habla de tapa a tapa acerca del poder de la palabra. De la palabra de Dios operando en nosotros, operando en el universo, operando sobre las fuerzas de oscuridad. La palabra de Dios tiene poder. ¿Amén? Entonces hoy vamos a compartir acerca del incuestionable poder de la palabra y vamos con la bendición del Señor sacar esa
toda esa enseñanza, esa bendición para nuestras vidas. Una costumbre que algunos padres, mala costumbre que tienen todavía algunos padres, cómo tratan a sus hijos. Viene el chico, papá, 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 ¿qué sos estúpido? ¿Escucharon eso? Están maldiciendo a sus hijos. ¿Qué sos tonto? Otra vez, y otros calificativos que no se los digo, ¿no? Terrible. Y el chico que escucha una y otra vez, ¿qué? ¿Sos estúpido? ¿Qué haces? Otra vez con eso. Y quizás es un chico que le cuesta el aprendizaje, quizás es un chico que tiene un carácter dinámico, es hiperactivo. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos? O qué es que nosotros no lo hacemos, pero ¿qué hace el mundo con sus hijos cuando le está diciendo, pero no ves que sos un... punto suspensivo, ni lo digo, ¿no? Los maldicen. ¿Y qué pasa con el tiempo cuando se le repite mucho a una persona? Se lo cree, se lo encarna, ¿no? Está con los compañeros del colegio. Che, pero vos siempre igual. Claro, soy un estúpido. Y después es grande, quiere entrar a un trabajo y no le sale claro, soy estúpido, porque se lo dijeron tanto, lo maldijeron, se lo plantearon. No, a nuestros hijos, vení campeón, Dios te bendiga. ¿Eh? Victorioso, hermosa, bendecida. Que Dios nos ayude y podamos dar palabras como Dios que dice de nosotros. Que el Señor nos dice, retontos. ¿Qué nos dice? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué dice el Señor? Que somos más que vencedores. Hijitos, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Padre, les escribo a ustedes porque ustedes han vencido al maligno y vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso dice el Señor de nosotros. Y no está diciendo algo para que nos alegremos simplemente. Está diciendo nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Y el diablo puede venir, y hermanos, por supuesto, todos podemos tener ese temor a enfrentar las fuerzas de oscuridad, como hay hermanos que me han dicho, o hermanas, pastor, yo si hay un demonio por ahí, corro para el otro lado, ¿no? Pero si estamos tomados de la mano del Señor, podemos apuntar al diablo y decirle, diablo, y con todos tus demonios te vas en el nombre de Jesús, porque no es en nuestro nombre, es en el nombre de Jesús. Y el diablo se sujeta. A lo que me gusta o me ha gustado tanto en tantos años de ministrar liberación, personas que estaban atadas y gritando y insultando, y uno toma la autoridad. En el nombre de Jesús te ato, en el nombre de Jesús enmudece, en el nombre de Jesús vete fuera. Y funciona. El nombre de Jesús es poderoso. Es poderoso el nombre de Jesús. Entonces, nosotros no podemos estar emitiendo palabras. Nuestro vocabulario tiene que tener la belleza del vocabulario de Cristo. ¿Cómo eran las palabras del Señor? ¿Usted se imagina a Jesús diciendo tonto? No. Diciendo estúpido a alguien. No. El Señor dice, ¿qué decía de él mismo el Señor? Yo soy, amarás al Señor. El amor, ¿no? Yo soy, ¿qué decía Jesús de él mismo? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Palabras del Señor Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados, cargados. Yo los haré descansar. ¿Qué es lo que se destaca en la vida del Señor Jesucristo? El amor, el perdón, la misericordia, pero sobre todo el amor, ¿no? Porque Cristo es el amor hecho carne, Dios hecho carne. Y la Biblia nos dice la descripción que en una sola palabra nosotros lo podemos definir. La Biblia se define a Dios. Dios es amor. ¡Qué bueno! ¡Cuán sanador es para nosotros cuando nos han golpeado, nos han dicho palabrotas, nos han insultado y nos han tirado maldiciones! ¿O no? Ojalá te pase, ¿no? Y qué bueno que el Señor no nos maldice. El Señor nos bendice. ¿Y saben por qué nosotros, usted y yo, estamos tranquilos, contentos, gozosos, felices, llenos de la presencia de Dios? Porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos el amor de Dios.
Hay palabras que causan heridas y la Biblia nos advierte, nos dice en Santiago capítulo 3, esto es muy importante, hermanos, este mensaje es para que lo apliquemos, es bien práctico para nuestra vida cotidiana, que tomemos una decisión. Señor, líbrame de decir palabrotas o palabras deshonestas o palabras incorrectas, que mi vocabulario pueda ser como el vocabulario del Señor. Amén. ¿Cómo es el vocabulario de Cristo? ¿Cómo es el vocabulario que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida? Santiago capítulo 3 nos dice que hay que domar a la lengua. Vamos a ver si lo vemos en la NBI. Desde el versículo 1, sí. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Tremendo. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¡Qué descripción! Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. ¡Qué peligro! De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. En otras palabras, decidan qué quieren hacer con su vida. Decidan qué quieren hacer con su corazón, porque la Biblia dice que del corazón salen todas las cosas, ¿no? Del corazón, de la abundancia del corazón, del hombre malo, del mal corazón saca las cosas malas. Ahí están las malas palabras, las malas actitudes. Entonces dice que la lengua es como llega, si está influida por el infierno, puede contaminar toda la creación. Entonces ya está, fácil. Un chismoso le cortamos la lengua y se terminó el chismoso. ¿Qué dice usted? No, porque si le cortan la lengua a alguien va a agarrar y va a mandar un mensajito. Y va a decir el chisme igual. Se vuelve mudo igual, de alguna manera va a hacer gestos, hablará con lengua de señas, ¿no? Pero de alguna manera se va a manifestar, porque el problema no está en la lengua, es un órgano, el problema está en el corazón. Está en el alma, está en esa decisión de no rendir. Y es el gran problema que tenemos los seres humanos. No le queremos rendir el trono de nuestra vida al Señor. Es el gran problema. Hace unos años, cuando era muy jovencito, teníamos unas clases de evangelismo y se mostraba una silla. Y en esa silla podía estar sentado el yo, o podía estar sentado, que es el trono de nuestra vida, estar sentado Cristo. Y si Cristo es el Señor de nuestras vidas, todo se ordena. Pero cuando en nuestra vida está el yo, ¿y cómo es el yo? Soberbio, ¿no? Quiere hacer valer su punto de vista, egoísta. Bueno, lo que dice la Biblia del corazón del hombre, ¿no? Que del corazón del hombre sale iras, maledicencias, maldiciones, etc. Una larga lista de cosas del corazón del hombre. Y ahí se expresa a través de la palabra. Algunos dicen, se me escapó esta palabrota, se me escapó. No se escapa, es porque
en otro contexto lo está diciendo, lo está hablando y por eso se escapa. Si uno nunca lo dice, no se va a escapar nunca. De la abundancia del corazón. ¿Qué es lo que tenemos? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo nosotros cambiaríamos nuestro carácter en nuestra vida? ¿Cómo cambiamos el carácter? Si alguien tiene un mal corazón, donde vaya va a llevar esa amargura, ese mal espíritu. Ahora, Dios creó todo lo que existe con el poder de su palabra y es incuestionable el poder de la palabra de Dios. Hacia ahí tenemos que enfocarnos. Santiago nos dice que la lengua es irrefrenable. Humanamente nadie. Es más, dice, si uno puede controlar su vocabulario, puede controlar su conducta, es perfecto. Y dice, ninguno de nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en el trono de nuestra vida, en esa silla donde tiene que estar sentado Cristo reinando en nosotros, no le queremos ceder el control al Señor. Hermanos, esta es la lucha de toda la vida hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Esa es la lucha que vamos a tener. Todos. Hoy le rindo al Señor una parte de mi vida y gloria a Dios, pero todo lo que no le rindamos hoy al Señor va a ser causa de fracasos y problemas y dolores para el futuro. Y estoy seguro, todos los que estamos aquí tenemos cosas que tenemos que rendir todavía al Señor. Lo que pasa es que somos, bueno, Señor, y en cuotas le queremos rendir las cosas al Señor. Entonces le rendimos un poco de nuestra vida, un poco de estas cosas, un poco de lo otro, pero no le queremos rendir. Le decimos, Señor, sé tú el dueño de mi vida, sé tú el Señor, toma control de mi vida. Le decimos todo, pero después con nuestras acciones, al rato estamos diciendo cualquier cosa y no se nos escapa una palabra o una actitud, una acción, porque no estamos rendido 100% al Espíritu Santo. Pero no se puede, humanamente no se puede. No se puede cambiar nuestra conducta. Algunos dicen, lo voy a intentar. ¿Cuántas veces habremos intentado? No se puede, es solamente el Espíritu Santo que nos puede capacitar para que podamos cumplir la voluntad del Señor. Dice que el Señor Jesús, cuando fue al desierto y vuelve del desierto, volvió en el poder del Espíritu Santo. Cuando Él está ministrando, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Ese era el secreto del Señor. Sin el Espíritu Santo, cuando Él fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió y quedó sobre Él. Juan dice, al que veas que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, este es el Cristo, este es el Mesías, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos queridos, usted y yo somos destinados al fracaso total. Ninguno de nosotros va a poder cumplir la ley de Dios si no estamos rendidos al Espíritu Santo. Si no le rendimos nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos, no le rendimos al Señor todo lo que no le rindamos. Y estoy seguro, todos 100% de los que estamos acá, los hermanos que nos acompañan desde sus hogares, puedo decir con toda certeza, y la Biblia lo respalda, ninguno de nosotros estamos entregados 100%, porque es muy dinámica la vida. Hoy estamos en un culto, levantamos las manos y le decimos, Señor, te entrego mi vida. Me gusta venir a orar al templo. Pero al rato uno ya, la naturaleza de uno, y ya se enojó por algo y mirás algo y te quita la paz y ya uno no puede vivir en esa nube. Pero es la presencia de Dios que nos ayuda en nuestra, ¿qué? En nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el secreto para que hablemos bien es que pensemos bien, que tengamos un buen corazón, que estemos transformados, sobre todo la síntesis es que estemos rendidos al Señor.
Si le rendimos nuestra voluntad, sí, Señor, hágase tu voluntad. Como fue un mensaje hace unos días. Señor, mi vida está en tus manos. Hágase lo que tú quieras. Señor, tu voluntad, no mi voluntad. Y nos rendimos. Y cuanto más nos rendimos al Señor, ¿qué hace el Señor? El Espíritu Santo nos puede llevar y podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Pero cuanto más nos resistimos a entregarle el trono de nuestra vida al Señor, ahí va a haber luchas, ahí va a haber fricciones, y va a haber fracasos, y va a haber luchas. Conozco personas que se han rendido al Señor y le han dicho, Señor, te pido perdón. El Señor los perdonó, los limpió todo, pero al tiempo otra vez una caída y otra caída y otra caída y otra caída, y va a seguir así. Al menos o se arrepiente de verdad y se entrega cada día al Señor, o va a ser un sub y baja su vida y hasta que llegue a la presencia del Señor. Y hermanos, lo triste es llegar a la presencia del Señor y que el Señor nos diga, ¿y qué hiciste con todo lo que yo te di? Talentos, con todo lo que te di. Y Señor, pero tenía la lucha con la carne, ¿sí? Todos tenemos la lucha con la carne, sí me lo caro que está ahora, ¿no? Tenemos la lucha con la carne, con nuestra humanidad, porque no le rendimos el trono de nuestro corazón al Señor. Ahora, sin embargo, la palabra nos muestra hombres y mujeres de Dios que fueron instrumentos poderosos en las manos del Señor. Dice la Biblia de Sansón, y venía el Espíritu del Señor sobre Sansón y tenía esas victorias impresionantes. Y otros hombres y mujeres, venía el Espíritu Santo de David y comenzaba a profetizar. Qué bueno, hermanos. ¿El secreto cuál es entonces? La palabra del Señor morando en nosotros en abundancia, y que nosotros podamos hacer ¿qué cosa con nuestro corazón? Rendirlo. Señor, te rindo mi vida, te rindo. Ahora, ¿qué hago con la palabra que Dios me da? Ya vamos a finalizar. ¿Me animo a creer en el Señor o ponemos en tela de juicio y a veces dudamos? ¿Obedezco sin protestar? Ay, Señor, hoy la verdad, hoy no oro mañana. La semana que viene empiezo, el lunes empiezo a orar. ¿Cómo trató Jesús a los que usaban mal la palabra contra su prójimo? En la época de Jesús había gente, bueno, la humanidad está así, pero había gente, los escribas, los fariseos, los saduceos y qué sé yo, que eran de juzgar. ¿Y cómo le llamó el Señor a esa gente que decían, que condenaban a otros, que se ponían en el papel de super santos y que podían criticar a otros? Jesús, ¿saben cómo lo llamó? Generación de víboras. A los que calumniaban, a los chismosos, a los murmuradores, los hipócritas, los que sembraban el desaliento, palabras de doble sentido, vulgaridades, apodos desagradables, difamadores, todos esos. El Señor les decía que eran generación de víboras. ¿Qué puede dar una víbora? De herencia. Otra víbora, o puede morder a alguien. Entonces, hermanos queridos, muchas veces mantengamos este pensamiento, no es Biblia, pero somos esclavos, dijo alguien, somos esclavos de lo que decimos, de lo que prometemos, y somos señores de lo que callamos. Entonces pensemos antes de hablar, antes de prometer, sí, te prometo, y después no cumplimos. Somos esclavos de nuestras palabras, de lo que decimos, pero señores de lo que callamos, de lo que no dijimos. O sea, pensemos bien antes de dar una palabra y que nuestra palabra esté acorde a la voluntad del Señor. Es fácil, ¿no? Es re fácil. Me alegro que no diga nadie amén, ¿no? O que sí. No es nada fácil, porque es la lucha de todos nosotros, nuestra debilidad, y el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad. No podemos alabar a Dios, dice Santiago, alabar a Dios y maldecir a las personas. Un día yo les comenté un testimonio mío, ¿no? En algún momento enojado con algunas personas y decía, pero este cachivache. Y un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo que me dice, fue creado a imagen de Dios. Es un hijo de Dios. Cuidado que alguien toque. El que toca a un hijo de Dios, ¿qué dice la Biblia? A uno de mis pequeños, ¿qué dice la Biblia?
Mejor que se ate una piedra de molino, bien grande, que se asegure, una piedra de molino al cuello y se tire en el mar, en otras palabras, antes que yo te agarre, suicidate, en otras palabras, diría el Señor. Mejor que no te agarre, porque no, el que toca a un pequeño. Entonces, eso me cambió la vida, las perspectivas, al menos. De cuando tengo que hablar de un hijo de Dios, cuidado. Uno dice, pero este cachivache, esta cachabacha. Cuidado, es un hijo de Dios, es una hija de cuidado, respeto. ¿Se entiende, iglesia? Respeto, a veces somos tan fáciles de hablar. Y hablamos, y tanto pecado en nuestras vidas con las palabras, pecamos mucho. Pero el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos capacita y santifica nuestras vidas. ¿Amén? Me apuro. Nunca maldecir. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Eso me bendice mucho, ¿no? Porque uno a veces, pero bendecid. Nuestra función es bendecir. Dice el Salmo 3, no temeré a 10 millares que hagan sitio contra mí. Estamos diciendo una palabra de confesión, de fe en el Señor. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El día que tengo temor, yo en ti confío. Las palabras deben ser palabras de declaración de la palabra de Dios. Cuando confesamos la palabra de Dios, todo, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando empezamos a confesar la palabra del Señor? Nos va bien, pero inmediatamente se suelta algo en nuestra vida, se desata una bendición. Yo sé que el Señor está conmigo y me va a llevar en victoria. ¿Qué siente usted cuando empieza a declarar eso? Yo sé que el Señor me va a proveer lo que yo necesito y la bendición me va a alcanzar esta semana. ¿Qué siente usted? Algo pasa, ¿no? Se desata la fe. Algo se desata del poder de Dios. Dice Proverbios 16, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Mire qué lindo esto. Panal de miel son los dichos suaves, sanidad al alma y medicina para los huesos. Que sea este nuestra meta, ¿no? Nuestro objetivo. Señor, quiero que mis palabras bendigan, que mis palabras sean de dulzura, que sean dichos suaves, que traigan sanidad al alma, medicina para los huesos. Dice la Biblia que aún con las palabras podemos herir a los huesos de las personas. Pero sin embargo, las palabras del sabio, de que es prudente, de que se deja guiar por el Señor, puede tener, dice, dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Que Dios nos ayude. Amén, iglesia. ¿Cómo podemos refrenar nuestros labios? Diciendo, Espíritu Santo, te entrego aún mi mente, aún mis pensamientos, porque de lo que pensamos es lo que hablamos después. Entonces pensemos los pensamientos del Señor. En esto pensad, dice la palabra. ¿En qué? En todo lo puro, lo bueno, lo justo, lo honesto, todo lo que agrada al Señor, y el Dios de paz estará con vosotros. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento y las promesas. Así que ahora sí, en serio, finalizo. En las muchas palabras nos falta pecado, dijo alguien, pero nosotros como hijos de Dios declaramos que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios produce milagros extraordinarios. Amén. Que la palabra de Dios es suficiente para resolver cualquier situación. Amén, iglesia. La palabra de Dios nos responde, nos reprende, nos instruye en justicia, nos perfecciona, nos capacita para buenas obras, nos transforma. La palabra de Dios se cumple. Y dice Isaías, pongo mis palabras en tu boca y te cubro con la sombra de mi mano. Ponete de pie, esa es palabra del Señor. Y te quiero dejar este texto. Pongo mis palabras en tu boca, dice el Señor, y te cubro con la sombra de mi mano. Cerrá tus ojos. Quiero decirte otra vez este texto.